Hey yo, mis pilares, vengo a comentarles una pequeña matraca. Estuve 8 meses como amando, opuesto por una muchacha que nunca me hizo caso, que tenía una historia bella en base a ella, ¿no? Llevaba mucho tiempo de sanación sobre cosas de mujeres, perdón, mucho tiempo no. En mi cuarto mes que aprendí a dejar ir, que dejar ir empezó por ahí. Para mí siempre ha sido un problema todo lo de las muchachas, múltiples rechazos, múltiples miedos. No era algo que se me daba bien hablar con una chica. A veces me da bien, pero es que tampoco es que sea un seductor exitoso. O sea, conozco otro seductor muy exitoso que dice que yo soy una estrella, pero por alguna razón no he tenido resultados. Aunque aquí es importante decir, no vas a tener resultados si Dios no quiere que tengas esos resultados. Vamos a seguir encajando la idea. Después de estos 4 meses de sanación, etcétera, de múltiples experiencias que pasé, que si de sentirme inferior, que si con otra muchacha, que si con otro, etcétera, que si incluso tuve que rechazar a una muchacha que me encantó un montón por cosas de valores y fue súper difícil. Saben que la lujuria para los hombres y la muchacha estaba muy muy buena, una locura, ¿no? Al final tuve la suerte de que se pudo dar después. Después de dejar ir, lo vi como algo factible, pero literalmente fue la decisión más linda y más fuerte y más difícil del 2024. Recuerden, algo es de tu intuición y te lo pide Dios cuando es difícil y no quieres hacerlo y menos que menos lo entiendes. Es un capricho cuando es fácil y lo pudieras hacer, hazlo y de hecho quieres hacerlo. Son como las diferencias. Tu intuición no te va a mandar a los vicios, tus caprichos sí. Después de este tiempito de dejar ir, logré hacer el ejercicio más lindo del autoayuda, en mi opinión, que es escribir tus chicas ideales en un cuaderno. Logré hacerlo. La conocí a los 9 días y fue esta muchacha la que relativamente perseguí 8 meses. Yo no diría perseguí, no recuerdo haber sido intenso en ningún momento. Pero aquí pasa una cosa muy cómica. Dios a veces nos va a pedir, como acabo de decir, intuición, cosas incómodas que no queremos hacer. Yo me he leído X libros de seducción, he seguido a gente de seducción, y lo cómico es que Dios me pedía constantemente que con esta muchacha hiciera las cosas que en los libros dice que no se debe hacer y que tú sabes que no tiene resultado y que yo sé del lenguaje del cuerpo y sé que no le gustaba. Pero yo fui humilde y lo hice siempre, lo seguí haciendo, lo volví a hacer, nunca fui respetuoso. A ella nunca le fue muy cómodo, si te digo la verdad. Por alguna razón, no sé si lo habré vendido mal, no sé por qué quien vería feo los sentimientos de una persona, pero ese no es el tema soy yo, en este caso. Y es que confié en todo eso y eso me hizo crecer y estar mucho más cómodo cerca de las mujeres. Me hizo que si soltar el miedo a X rechazo, el miedo a decir algo delante de la persona que te gusta, porque a veces nos creemos muy libres y todo eso, pero tenemos una jerarquía de X personas delante de las que no podemos hacer chistes, delante de las que no podemos ser nosotros mismos. Y mientras más vas dejando ir, que en mi caso no tiene por qué ser en el tuyo, en mi caso vino la mayor parte del crecimiento de dejar ir las cosas de afecto femenino, vino en torno a caerle atrás a una muchacha. Y muy cómico que el cierre lo sentí hoy al ver la película de Forrest Gump, porque hay una parte que el tipo dice, oh, me siento como para correr, se va a correr a América la vida, y de pronto dice, ya me cansé. Y yo dije, pinga, me resuena, yo hoy tenía que ver esta película, tenía como la intuición de ver esta película, cosas que hay que seguir. A la gente no tiene sentido seguir la intuición, pero al final la intuición es lo mejor que tenemos. Y cada vez hice ese mensaje incómodo, cada vez le dije esa cosa que no quería decir. Me quemé el culo, como dice un hombre que me encanta, que me parece súper culto. Me quemé el culo en la silla caliente cada vez que la silla caliente estuvo ahí para mí. ¿Qué es la silla caliente? La intuición. Juro, que toda cosa que me pidió hacer la intuición con esta muchacha fue ridícula y rozando lo que alguien quizás pudiera ver como intenso. A mi opinión no lo fue y no lo fui, pero fue como que prácticamente, según los ojos del mundo, una humillación tras otra para mí. Una autohumillación, otra autohumillación. Y yo fui humilde y lo hice, y lo hice, y lo hice. Y no me voy a arrepentir nunca. Alguien me podría decir, no le debes caer atrás a una muchacha que te rechaza y menos que menos tú que sabes del lenguaje del cuerpo y sabes que no está para ti. Y yo digo, ok, tienes razón. Esa es la sabiduría humana, pero no quiero la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, Dios aseguró que no pudiera ser entendida por la sabiduría humana. Y el camino más ridículo de Dios es más sabio que el camino más sabio de los humanos. ¿Qué te dice a ti que yo necesito hoy tener una jeva que me quiera en vez de aprender a amar incondicionalmente a una que no le interesa? Como Forrest Gump hizo, por cierto.
Tremenda película, la recomiendo. No sé si antes que esto o después, pero subiré un video hablando de esa película que me parece bestial. Un tipo que no piensa y habla de lo importante que es la intuición. Literalmente el bicho opera por intuición solamente. Y yo desde que estoy operando más por intuición y menos por pensar, mi crecimiento va mucho más lineal. Las cosas en mi vida aparecen relativamente cuando yo quiero. ¿Tú viste todo esto que la gente dice que es manifestar? Que de pronto quieren un helado, etc. Manifestar es eso. A veces quiero un helado y me ponen un helado en mi face. Rara vez quiero un helado, perdón. Digo, quiero que ocurra tal cosa, que tal persona me diga tal cosa. Me pasa el pensamiento, es como adivinar el futuro al final. Por seguir tu intuición, por dejar ir. Ojo, después de cada de estas cosas difíciles que le dije a esta muchacha y que no quería decir, vinieron emociones fortísimas. Que si vergüenza, que si dolor de rechazo, que si ganas de no hablar más nunca con una jeva, porque era como en plan, coño, conocí a la chica ideal del cuaderno, tendría que haberme dicho que sí, tenías como una expectativa. Incluso llegué a idealizarme como su novio, ¿no? Y eso me parece súper importante y una cosa a comentar. Yo hace mucho tiempo, o sea, como un poco antes de ese tiempo que la conocía a él, visualizaba a las mujeres como que me daban una oportunidad de besarlas o algo así y me querían, pero yo era como el esclavito, era desde una posición de esclavo. Esto es algo importante que la gente quizás no le presta atención. Lastimosamente pensamos en mujeres. Mientras menos pensemos en algo que menos nos afecta. Hincapié ahí. Pero pensamos en mujeres. Antes pensaba de esa forma. Oh, me van a dar una oportunidad de no sé qué más. Ahora, ¿cómo la pensaba? Como es mi pareja. ¿Cómo pensaba cuando ahora que quiero empezar a hacer dinero? Pensaba, coño, quiero hacer dinero para poder estar alquilado en una casa con ella. Como que es un mindset totalmente distinto. A la gente le pudiera parecer loco, pero es la diferencia en la forma que la gente visualiza las cosas. ¿Qué era lo más inteligente hacer aquí, según el mundo? No le caigas más atrás, mándalo para la pinga. A la tercera, o a la segunda, o a la primera. O a la que sabes que no le gustas por el lenguaje del cuerpo. Si sabes lenguaje del cuerpo, es lo más inteligente según el mundo. Pero Dios quería que yo hiciera otra cosa. Y esa cosa me hizo crecer. Hoy, por la mañana, cuando le escribí ese mensaje, eso me generó un bombeo. Sobre todo cuando iba a leer la respuesta de lo que ella me había mandado. Eso me puso el corazón con un bombeo. Eso me dio un miedo. De hecho, hacía rato que no me cagaba tanto. Desde el 2023, una vez que una chica que había visto en una fiesta y no hablé con ella por cagado, porque me estaba mirando, digo que ese lenguaje del cuerpo, esa jeva quería hablar conmigo y no hablé con ella por cagado. Tú sabes, las mujeres te llaman con la mirada. Y no hablé con ella por cagado, tenía unos puros al lado, no sé qué más. Me enganché en la matraca y no lo hice. Y después vieron un estado de un colega a esa muchacha. Bueno, la investigué y le caí en su escuela, bro, y la saqué del aula sin conocerla. Desde ese día, imagínate tú colarte en una escuela que no es la tuya. No era ni siquiera algo del UH, era una rebusca por ahí. Yo no creo que no estoy ni para decir qué escuela era el ITI. Literalmente, desde ese día no sentí ese cae, porque mira, esto es muy importante. Salir de la zona de confort para la gente a veces es hacer algo difícil según el mundo. Pero para mí, por alguna razón, fue tan difícil. Ahora que soy una persona mucho más libre, mucho más atrevida, que digo lo que me sale de los huevos en redes, ¿no? No me puedes comparar con el del 2023 que estaba literalmente enfermo. Tenía varios dotes, era valiente, ok, lo que tú quieras. Pero el nivel de valor, de valentía que tengo ahora no se parece en nada de hace 2 años. Y hace 2 años, eso que parece mucho más grande, me dio un cague masivo. Hoy, esto que parece mucho más pequeño, me dio un cague masivo. Porque no va de qué difíciles son las cosas, sino de qué difíciles son para ti, para tu ego y para tus traumas. Y la idea es que hagas lo que te pide Dios constantemente. Yo no quería escribirle nada. Ay, pinga, yo quiero que esa jeva le den delete en el mundo y que no me acuerde de ella más nunca. Me daba la impresión, es lo que mi ego quería, no pasar pena, no hacer el ridículo como vería la gente. Para mí nunca sería hacer el ridículo decirle tus sentimientos a una persona, pero repito, el mundo ve las cosas de determinadas maneras y también está el patrón de cómo se seducen a las chicas. Y hay ciertas formas que no funcionan, que fueron todas las que apliqué. Con todo lo que hice con esa muchacha, me escribo el libro de cómo no seducir, literalmente. Pero ahí está la cosa.
Dios va a poner experiencias para ti en cada área. En este caso, estas serían las experiencias sobre relaciones. A ti te puede tocar ser mujeriego, te puede tocar ser infiel, te puede tocar que te sean infiel, te puede tocar una relación tóxica, te puede tocar ser tóxico tú, una persona que es muy buena, o ser una persona muy buena con alguien que es tóxico, etcétera. Perdón, ya me voy enganchando en la matraca. Y la idea es que las experiencias no se repitan. Puedes tener varias experiencias con una misma persona y no ser repetidas, como para mí en este caso, que un día me daba miedo decir X cosa y al otro no. Al otro día la quemaba y le decía en público que me cuadraba y antes me daba pena y cosas así, ¿no? Tienes que ver como un crecimiento, una emoción diferente, que dejas ir algo nuevo, porque cada vez que rompes la zona de confort te revientas por dentro completo. Estaba reventadísimo después de hacer eso. Así que tuve que dejar ir y entonces cuando dejas ir es como que guardar partida en el aprendizaje que tuviste. Estoy sudando ahora porque la armadura esta de astronauta mete un calor del carajo. Con esto tengo más 15 armaduras. Después te vas como que fortaleciendo y el cambio se queda guardado. No tienes como que volver a pasar trabajo para lo mismo. O sea, literal. Yo estuve en el lugar de que hablar para mí con una chica en la calle era súper difícil o que tenía que pensármelo y entrarle con una barra de no sé qué más. Yo hoy hablo con una chica en la calle si me da la gana. Y todo eso viene en base a qué? A dejar ir. Que casualmente todas estas cosas que yo he dejado ir han sido en base a una muchacha que me ha rechazado. Recuerden, yo defiendo siempre tus creencias on fire. Defiendo también tus sentimientos on fire. Si tú sientes algo por una persona, llévalo on fire. Va a llegar el punto que reviente, que se te va a hacer incoherente y que vas a decir como yo hoy, ya me cansé. Puede ser 8 meses, pueden ser 3, pero en esos 8 meses tuve otras experiencias con ella misma, quiero decir. Y por supuesto, también me metí con otras evas, que si una me gustió, que si salí con una desconocida porque la conocí en el malecón, que si me metí con esta otra, que si por ahí, ¿me entiendes? No es como que te quedas bloqueado en el tiempo con una persona, pero hay veces que una persona puede carriar, o sea, ser la líder de todas las experiencias que vas a tener en base a determinada cosa, como pudiera ser un amigo que sea el que te lleve el negocio, como los movimientos para aprender de negocios o dinero, un amigo que sea el que te lleve a aprender las cosas de salud, como las experiencias se van moviendo así, determinadas personas nos las van mostrando. Así que yo cuando logre estar con mi chica ideal, que parece ser que ya no es esta, tendré que reescribir mi cuaderno y será un ejercicio hermoso hacerlo, no sé cuándo lo haga, cuando Dios me lo pida, como cuando dice Forrest Gump. I felt like running, me sentía como correr. En mi caso, I felt like writing, me sentí como para escribir. Lo haré en otro momento, vendrán las experiencias que Dios quiera que vengan a mí, o me seguirán rechazando aunque lo dudo, porque al final las experiencias, como digo, si estás haciendo las cosas bien, las experiencias no se repiten. Si sientes las emociones bien, la experiencia no se repite. Va a tener que haber un cambio. Aunque parezca algo que es parecido, tiene que haber un cambio. Por ejemplo, si eres un mujeriego y estás estancado en ser mujeriego, aunque te dé la impresión de que estás con 10 mujeres, en realidad lo que pasa es que estás en la misma experiencia y estás perdiendo y no estás avanzando hacia donde Dios quiere que tú avances. O sea, literalmente creo que Dios quiere que todos avancemos hacia nuestra chica ideal o chico ideal. Acercarnos lo más que podamos a ese tipo de personas. Acercarnos a sentir más amor, más libertad. Yo, por ejemplo, agosto del año pasado, 2 jevas que estaban ricas estaban al lado mío y yo me quedaba congelado, cagado. Casualmente esas 2 jevas que comento, con las que me puse nervioso porque me pasaron las manos así por delante una vez, que se pasaron un lápiz, pero muy desgraciadamente cerca de mi cara, y eso me dio una ansiedad terrible, me tuve que ir del lugar. Literalmente me tuve que ir para mi casa, de lo mal que me sentí en ese momento con eso. Y hoy, fíjate lo importante que es el dejar ir. Y hoy, esas son 2 mujeres que a mí no me interesan y que rechazaría firmemente. Perdón, no puedo hablar desde la no acción, pero estimo que rechazaría. Lo que sí sé es que no tendría una relación con ellas, una relación a largo plazo. Aunque estimo que rechazaría algo a corto plazo también. Pero eso sería una suposición y las suposiciones son matracas. Nadie tiene cómo saber cómo se mueve el futuro y cómo se mueven las cosas. Así que nada, respeta tus experiencias, respeta lo que te toca, actúa en base a lo que te toca, sé humilde. No tiene que ser
todo como tú quieras, no tiene que ser todo color de rosas. Da la impresión que los que están en relaciones están mejores que los que están solteros, pero a veces si estás soltero y estás aprendiendo, como en mi caso, me atrevería a decir que no hay personas que me puedan decir que aprendieron más que yo por estar en una relación, porque ese es el ego de nosotros, el ego de la talla esta, ¿no? Que ser mujeriego es bueno y ser rechazado es malo, porque las cosas que ocurren según el mundo nos interesan más algunas y nos interesan menos otras, pero en realidad todas son experiencias y lo importante es que aprendas de ellas, porque mientras más aprendas de estas experiencias, mientras más superes niveles, por decirlo de alguna forma, cada experiencia de la vida, más cerca vas a estar de encontrarte tu tesoro final, matando a tu jefe final de antemano. Y a mí me parece que esa es la idea, llegar al tesoro que Dios quiere que tú llegues y no llegar al lugar que tu ego quiere o a las cosas mentales o me pongo para esta jeva porque esta sí está para mí. Y entonces estás en experiencias de relleno que quizás no estés aprendiendo lo que tengo que aprender. Así que ahora sí lo dejo por ahí. Que tengan un lindo día, expriman sus sentimientos al máximo, no tengan miedo a exprimir los sentimientos al máximo, pero para nada, ahora quiero dar un poquito más matraca, lo siento, no van a tener un lindo día todavía. Expriman todo lo que le den al máximo. Si es una creencia, aunque sea una mierda, le exprimes al fire y te estrellas contra la pared. Si es un sentimiento, lo exprimes al máximo, como hice yo, que le hice hasta una carta a la jeva en YouTube, el video está aquí en mi YouTube, se llama una carta de amor que no llegó a su destino, una cosa de eso se llama. Lo exprimes, haces todo lo que te nazca, nada de no la voy a querer porque no sé qué más. Todo, porque ese sentimiento está ahí para algo. Tuve una vez un sentimiento hacia mi maestra de yoga para aprender a superar la sensación de inferioridad, porque es una mujer súper conectada. Así que va por ahí. Ahora sí le doy un cierre a esto. Que tengan un bello día. Respeten sus experiencias, respeten cada cosa y aprieten al máximo todo lo que les dé Dios, que ahí es donde está el crecimiento. No en la matraca, no en la mente. Bye bye.